Bueno, pues muy buenos días a todas las personas, empresarios que nos acompañan el día de hoy. A esta cuarta o este cuarto foro para nuestros empresarios afiliados. Un cuarto foro en el que vamos a estar hablando tal vez de una de las temáticas más interesantes y que son más relevantes en este momento. Y es esos principios del emprendimiento, las claves de la nueva economía digital. Una temática además que combina con muchas cosas. Ahorita lo hablábamos, en el mundo están pasando muchas cosas, en Colombia están pasando muchas cosas, por supuesto, en Bogotá están pasando muchas cosas en términos de emprendimiento. Y ya no solamente el emprendimiento como ese proceso de creación de nuevos negocios, de nuevas empresas, sino sobre todo ese emprendimiento como uno de los grandes jalonadores de mejora de la productividad de otras compañías. Y por eso la invitación que les estábamos haciendo en este cuarto foro de afiliados, de nuestros empresarios más representativos para la Cámara de Comercio de Bogotá, es precisamente a habilitar esta conversación de cómo toda esta tendencia, como todos estos nuevos modelos de negocio nos pueden llegar a impactar de manera positiva para mejorar nuestra productividad. Por eso, para mí es un gusto, realmente es un gusto hoy poder contar con Jackie Hernández. Jackie es la vicepresidenta ejecutiva de Alianzas Globales y miembro fundador de Plug and Play. Realmente, digamos, una de esas grandes referentes a nivel mundial, no solamente en procesos de aceleración con temas de emprendimiento, sino también en el mundo de inversión, uno de los inversionistas más activos en Estados Unidos. Y por supuesto también pues una aceleradora que está trabajando muy fuertemente en su proceso de expansión y desarrollo de negocios en América Latina. También vamos a contar con nuestro gran moderador de estos foros de afiliados, Felipe Ordóñez. Ya muchos de ustedes seguramente que nos han acompañado en las 3 versiones anteriores, pues lo conocen, una persona pues que ha estado con cargos de responsabilidad muy importante, un gran líder visionario, apasionados de toda esta temática de la transformación digital. Por supuesto, también un saludo y un agradecimiento acá por acompañarnos a Lilian Bronstein. Lilian, más adelante pues vamos a tener tiempo de presentarles un poco más al detalle, pero Lilian en este momento es la encargada de todo ese gran proceso de aceleración, de innovación que se está haciendo en Sodimac Colombia, donde ha trabajado más de 10 años. Yo creo que Sodimac como uno de esos grandes referentes de corporativos en Colombia, empresas que están abrazando el tema del emprendimiento y el tema de la innovación como factor fundamental en su estrategia empresarial. Y por supuesto vamos también a contar con Álvaro Pérez, a quien nuevamente aprovecho para saludarlos. Por supuesto, en nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, en nombre de nuestro presidente ejecutivo, Nicolás Uribe, por supuesto, en nombre mío, Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial, es de verdad un gusto darles esta bienvenida a esta cuarta versión del Foro de Afiliados. Esta cuarta versión este año, pero que es la 9ª versión de lo que hemos venido haciendo en estos últimos 2 años y en el que hemos tenido la oportunidad de impactar a cerca de 10,000 participantes a lo largo solo de este último año. Por supuesto, nos reúne nuevamente con estos empresarios, con ustedes, los exclusivos miembros del Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Por qué habilitamos estas conversaciones? Porque lo que es cierto es que en estos tiempos de cambio, la Cámara de Comercio de Bogotá, en conjunto con muchos aliados y en conjunto también, por supuesto, con nuestros empresarios, ha venido trabajando de verdad incansablemente para ofrecerles a todos ustedes, a los empresarios de nuestro círculo de afiliados, oportunidades, programas, acompañamiento, precisamente para apoyar a los empresarios de la ciudad y de la región. Hemos hecho diferentes iniciativas, por hablarle tan solo de algunas. Tenemos un programa que se llama el Programa Crear, en donde habilitamos un programa no solo de inclusión financiera para micro y pequeñas empresas, sino una línea de financiamiento con condiciones diferenciales para los empresarios de Bogotá y de la región. También programas en las que muchos de ustedes nos han acompañado, que ejecutamos con instituciones del gobierno nacional, como puede ser fábricas de productividad, precisamente para mejorar la productividad en las organizaciones. O programas como los de innovación, que después de esta conversación, ojalá
cada vez más salgan convencidos de la importancia de volver la innovación también un proceso sistémico y sistemático. O algunas plataformas virtuales de negocio, bien sea para modelos B2C, bien sea para modelos B2B. O un trabajo muy fuerte que hemos realizado con nuestras más 17 iniciativas de clúster de Bogotá y la región, que tenemos el orgullo de liderar desde la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde también hemos lanzado unos programas bandera. Hemos estado trabajando con el sector de ferretera, hemos estado trabajando con el sector de salud. Tenemos una comunidad para las empresas que hacen parte de las industrias creativas y culturales. Pero no nos quedamos ahí, acuérdense, todos ustedes, y esperamos, los invitamos a que los utilicen todos, que ustedes, por ser parte de este exclusivo círculo de afiliados, además de estos servicios que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de todos nuestros empresarios, cuentan con otros más de 25 beneficios exclusivos para ustedes como comunidad. No solamente desde el punto de vista de los descargas de registro mercantil, de bases de datos que compartimos con ustedes, por supuesto ese aval que la Cámara de Comercio les otorga o esa referencia comercial que les otorga por ser parte del círculo de afiliados, sino también cursos para formar a sus fuerzas comerciales en temas de ventas con los mejores referentes a nivel internacional, o un acceso gratuito a una plataforma de información de comercio internacional a nivel mundial, o ese directorio, una publicación gratuita en el directorio para visualizar y visibilizar su marca, su empresa, sus productos, sus servicios, sus descuentos. También alianzas con algunos operadores logísticos, que nuevamente los invitamos a que, por supuesto, sean y los utilicen y sean beneficiarios de ellos. Pero tal vez uno de esos beneficios exclusivos más valorados por nuestros afiliados en todo lo corrido de este tiempo que hemos venido haciendo este foro es precisamente el foro exclusivo para nuestros afiliados, en donde hemos podido hablar de diferentes espacios, pero sobre todo en donde hemos estado construyendo un espacio y consolidando ese espacio en donde confluyen y en donde conversamos sobre diferentes temas que están marcando la tendencia, nuevamente, no solo en Bogotá, a nivel país y a nivel mundial. Pero sobre todo, es un foro que está diseñado para atender las necesidades e intereses y expectativas que ustedes, los empresarios de nuestro círculo de afiliados, nos han planteado en diferentes momentos y a través de diferentes canales con los que nos aproximamos a ustedes. Y es por eso que, como les decía, hemos tenido la oportunidad de hablar de ventas, hemos tenido la oportunidad de hablar de innovación, hemos tenido la oportunidad de hablar de transformación digital. Y hoy, por ser uno de los temas que está marcando más la agenda a nivel mundial de temas empresariales, vamos a hablar de principios de emprendimiento, las claves de esa nueva economía digital, que más allá de ser un tema solo de actualidad y solo de primer orden, creemos que es un tema absolutamente estructural para marcar el futuro de la competitividad de las organizaciones. Y por eso estamos aquí con ustedes, como les decía cuando lo presentaban, también con uno de los grandes referentes en esta conversación a nivel mundial, con un moderador espectacular. De verdad, Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en esta conversación, y por supuesto con uno de los grandes corporativos que está haciendo cosas realmente admirables en temas de innovación y en temas de cómo el emprendimiento puede ser parte fundamental de su estrategia de competitividad, y también empresarios que han estado en el mundo corporativo y que ahorita están en el mundo del emprendimiento. Con eso, nuevamente, simplemente agradecerles por acompañarnos, agradecerles por creer en la Cámara de Comercio, por creer en su círculo de afiliados. Y solo un mensaje final. A nosotros no se nos olvida que la Cámara de Comercio de Bogotá está por los empresarios y para los empresarios. Y la invitación que les estamos haciendo es que a ustedes tampoco se les olvide. Siempre van a tener acá una institución que está por ustedes y que está para ustedes. Con eso, agradecerles por estar acá. Yo le daría paso a Sandra Morales, nuestra directora de Relaciones Institucionales, la directora de este gran círculo de afiliados y, bueno, la responsable de que todos estemos el día de hoy acá. Sandrita, muchísimas gracias por estar acá y por esta conversación que estás generando con todos nuestros afiliados.
No, Juan David, a ti muchísimas gracias. Qué honor que nos hayas podido acompañar para hacer la apertura oficial de este nuevo encuentro con nuestros afiliados, que siempre es un gusto y un honor también tenerlos a todos ustedes con nosotros hoy. Bienvenidos y sin más preámbulos, quiero presentarles hoy a la estrella de nuestra sesión. Quiero darle una muy especial bienvenida a Jackie Hernández. Jackie, es un honor tenerte con nosotros, es un gusto que vengas a nuestra Cámara de Comercio, aunque sea virtualmente, ya tendremos el gusto de hacerlo de manera presencial, pero tenerte en la Cámara de Comercio de Bogotá para que compartas con nuestros empresarios afiliados siempre será una oportunidad de aprender, de conocer, desde esa experiencia maravillosa que has recogido en tu trayectoria, de ese conocimiento y todas las apuestas que has contribuido a nivel mundial en muchas compañías a desarrollar con estos temas de innovación y tecnología y emprendimiento, para que compartas hoy con nuestros afiliados, siempre será una oportunidad maravillosa para aprender de ti. Quiero contarles que Jackie es la vicepresidenta ejecutiva de Alianzas Globales y miembro fundador de Plug and Play Tech Center. Es el inversionista más activo de Estados Unidos, responsable de la expansión y desarrollo de negocios en Latinoamérica. Es una ejecutiva súper apasionada por estos temas de transformación digital y cultural a través de modelos de innovación abierta. Tiene más de 12 años de experiencia en temas de estrategia, aceleración, inversión de capitales de alto riesgo, ha participado en configuración y operación de programas de innovación corporativa y con una red empresarial muy, muy grande de inversionistas de Silicon Valley y del resto del mundo. La verdad, creo que las credenciales de Jackie hacen de este espacio algo que todos debemos definitivamente aprovechar. Y bueno, Jackie, pues ya compartirás con nosotros como una química, farmacobióloga de México, termina en estos temas de innovación, ahora estás en California, eres un speaker reconocido a nivel internacional, estás en universidades como Stanford, en el Tecnológico de Monterrey, metidísima en estas apuestas de innovación, emprendimientos, startups. ¿Cómo terminas en todo esto, Jackie? Bienvenida, qué gusto tenerte acá y es un lujo que nuestros empresarios puedan escucharte en el día de hoy. Muchas gracias, Jackie. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pena me da que digas tantas cosas, pero un placer conocerlos a todos. Adoro Colombia. Creo que en Colombia, antes de la pandemia, pues al menos unas 3, 4 veces al año. Y como todo en la vida pasa, suceden las cosas, sabe uno dónde empieza, pero no dónde uno termina, pero tengo el honor de trabajar con nuestra gente colombiana, con Claro Colombia, con Ecopetrol, con Grupo Bolívar, Da Vivienda y Seguros Bolívar, en fin, ya tenemos rato trabajando con ellos que son aferrados de la innovación, con un corazón grandísimo puesto ahí y son líderes en este rubro. Así que la verdad es un honor estar con ustedes el día de hoy. Como les digo, yo soy mexicana, pero no se me olvidan mis raíces. Vivo en California desde hace 21 años y vaya, pues aquí estamos y con muchísimo gusto compartir un poquito de las cosas que hemos aprendido de otros lados, ¿no? El objetivo de nosotros realmente es hacer que la innovación esté disponible para todos, en todos lados, para todo el mundo, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a tratar de compartir la pantalla. Este asunto de la tecnología, cuando funciona, funciona súper bien. Nada más avísenme si la pantalla está accesible para todo el mundo. ¿Estamos listos? Estamos listos, Jackie. Mil Te vemos y gracias. te escuchamos perfectamente.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, realmente lo que vamos a hacer el día de hoy está un poquito, creo que tenemos unos 5 minutos desfasados, pero más o menos es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener un poquito una introducción de qué cosa es Plug and Play Tech Center, quiénes somos, qué estamos haciendo. Después vamos a movernos un poquito en los principios de innovación, solamente como un preámbulo de competitividad. Porque vamos a tener, la Cámara tiene un foro en innovación, el siguiente evento que también está enfocado en innovación, pero después nos vamos a meter un poquito en temas de estrategia y modelos de emprendimiento y qué cosa es lo que tenemos que hacer para promoverla. Entonces, pues, sin más, nos vamos con este asunto y prácticamente el compartir con ustedes esa visión que nosotros tenemos. ¿Qué cosa es Plug and Play? Muy bien. Plug and Play es la plataforma de innovación más grande del mundo. Es un ecosistema de innovadores que conecta prácticamente todos los jugadores en la cadena de valor a fin de que podamos agilizar el poner tecnologías y nuevos modelos de negocio más pronto en el mercado. Y lo hacemos porque nuestro principal negocio es invertir en startups. Nosotros tenemos invirtiendo en startups desde el 2006. Bueno, mi jefe, que es Said Amiri, tiene más tiempo invirtiendo y empezó invirtiendo como hobby. Pero al día de hoy somos el inversionista más activo de los Estados Unidos, el quinto más activo en el mundo, para todo lo que es seed investment, de acuerdo al número de inversiones que hacemos al año. Seleccionamos y filtramos las mejores startups para resolver problemas de la industria y trabajamos realmente con más de 500 corporaciones globales, 500 marcas globales, de la gran empresa principalmente, y debido a ello hemos adquirido un acervo grandísimo de mejores prácticas en innovación corporativa que utilizamos precisamente para empujar la transformación digital y cultural en la gran empresa. Al día de hoy tenemos más de hecho, este número sigue creciendo. Cada año agregamos aproximadamente unas 1,500 startups, si no es que más. Creo que en la mañana estaba checando el número y tenemos 55,000 aproximadamente. Pero tenemos presencia global en todo el mundo, tenemos 38 oficinas globales, abarcamos 18 verticales industriales y más de 500 empleados. Y aquí la parte crítica, los analistas, que son nuestro brazo armado de inversión y son los que hacen todo el scouting y la evaluación de las startups, más de 100, o sea, es un ejército de analistas. Pero no empezamos así. O sea, empezamos realmente, mi jefe empezó rentando oficina, imagínense, vendiendo plásticos, agua embotellada, negocios súper tradicionales. Y como estamos aquí súper cerquita de Stanford, pues estaba muy fácil rentar oficina. Este edificio le llaman el edificio de la suerte, el Lucky Building, que le llaman en el 165 de University Avenue en Palo. Y vio llegar ahí y le rentó oficinas, la primera oficina de Google cuando eran 5 personas y crecieron ahí hasta 35. Los primeros, los fundadores de PayPal, cuando todavía no se llamaban PayPal, Logitech, Pierluigi Zappacosta, Andy Rubin, creador de Android, en aquel entonces formó Danger, etcétera. Y entonces el estar expuesto a este tipo de empresas que en aquel entonces eran chiquititas, pues obviamente ver cómo crecían de una manera espectacular y cómo poner un poco de dinero podía regresar unos retornos impresionantes, ¿no? Casi por accidente invirtió en PayPal porque tenían miedo de que no fueran a pagar la renta y intercambió renta por equity y vaya, el resto es historia, ¿no? Entonces, al día de hoy, realmente lo que estamos haciendo nosotros es conectar a todo el ecosistema de gente de cambio, gente que quiere hacer las cosas, pero principalmente nuestro objetivo es acercar esa conexión entre corporaciones y startups. Obviamente, tenemos un ecosistema completo, es un ecosistema completo de soluciones. No lo hacemos en forma gratuita, obviamente esto
para aquellas personas que conocen el ecosistema de Silicon Valley y saben lo que cuesta contratar un analista o un ingeniero, sabrán que correr una operación de 500 personas no es barato, ¿no? Entonces, nos sale definitivamente caro, pero esperamos realmente que las apuestas que estamos nosotros haciendo nos reditúen. Nosotros estamos realmente en el negocio de crecer startups. ¿Por qué? Porque invertimos en ellas, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que realmente invertir en las startups y ponerles dinero o darles espacio de oficina no lo es todo. Y la única manera en la que puede uno crecer startups y que puede fomentar uno el emprendimiento es ayudando a las startups a tener clientes que paguen, desarrollando un modelo sustentable de negocio. Al día de hoy invertimos aproximadamente en 200 startups al año. Solamente hacemos B2B o B2B2C. Realmente no hacemos soluciones que están enfocadas exclusivamente a consumer business models, pero a lo largo de estos años, o sea, desde el 2006 que oficialmente abrió Plug and Play al día de hoy, contamos ya con 25 unicornios y por supuesto pueden ver ahí honrosamente un unicornio colombiano. Entonces, este año, de hecho, hemos dado a luz 10 unicornios. Estamos por anunciar el 11º unicornio solamente en este año. O sea, este año que hay una barbaridad de capital flotando, una liquidez impresionante. Hemos tenido más unicornios que lo que tuvimos en los pasados 13 años, 14 años. Pero como les comentaba, estamos trabajando con empresas de calidad mundial, las empresas más grandes del mundo y, por supuesto, empresas colombianas. Estos son los socios latinoamericanos y pueden ver ahí nuestros queridísimos amigos y líderes, Ecopetrol, Claro, Da Vivienda, Seguros Bolívar. Así que esperamos seguir creciendo esta red en Colombia. Como les decía, estamos distribuidos en todo el mundo, tenemos oficinas y generalmente vamos a centros donde encontramos la corporación. ¿Por qué? Porque yo a la corporación no la puedo mover y porque la corporación es el cliente de la startup. Entonces, si nosotros llegamos a la corporación, las startups van a venir y es más fácil. Trabajamos en 18, 19 industrias diferentes y hemos colocado toda nuestra práctica en verticales industriales, porque si bien es cierto que cada una de las empresas con las que trabajamos tienen un producto o un servicio diferente, la problemática y los dolores tienden a ser muy similares cuando estamos hablando en un vertical particular. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos, los ponemos a todos en el mismo cuadro y bajo el mismo techo, y entonces empezamos a encontrar cómo las tecnologías realmente resuelven casos de uso reales. Entonces, así es como resolvemos las cosas. Lo que es interesante es que obviamente una vez que empezamos a trabajar con las corporaciones, empezamos a recibir el feedback de la misma corporación. Entonces, este análisis colaborativo, esta revisión colaborativa, es lo que nos permite conocer más a las startups. Entonces, en lugar de saber solo lo que hace una startup, estamos agregando una capa de inteligencia adicional sobre el conocimiento y el feedback que nos dan los que realmente conocen de los problemas, que son ustedes, la corporación. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos hacer apuestas inversiones más certeras. Entonces, lo que hacemos, aceleramos a estas startups, más de 2,000 startups al año, con esta, y de esta manera, a través de los programas de aceleración, adquirimos inteligencia de mercado y descubrimos cuáles son las tendencias que resuelven los retos de la industria, pero además a nivel privado, exclusivamente para cada uno de nuestros socios, lo que hacemos es realmente ese proceso de filtración, porque aquí la parte crítica no es conocer un montón de startups, es conocer las startups que me sirven a mí.
que me pueden ayudar a mí. Entonces, esta es la parte más importante. Y, por supuesto, el aprender y compartir las mejores prácticas de manera que ustedes adquieran eso en lugar de que tengan que darse en la pared como nos hemos dado nosotros y todos los demás, ¿no? Entonces, para que se den menos golpes en la pared. Y entonces lo que hacemos es filtrar. Ese es el proceso de selección. No invertimos en todo lo que aceleramos, solamente invertimos en un 15-20% de las startups aceleradas. Las startups vienen a Plug and Play en forma gratuita. No tomamos startups chiquititas en ideas, tomamos startups que tienen al menos un producto mínimo viable y una prueba de concepto ya con un jugador grande. ¿Y por qué? Pues porque estamos trabajando con la gran empresa y la gran empresa no tiene tanta tolerancia al riesgo como para empezar con pininos, decimos en México, ¿no? Entonces, pero la base de datos es una base de datos importante y entonces trabajamos de todos modos con startups de todos los tamaños. Entonces, dependiendo de la necesidad de la corporación, podemos tener startups de más de 50 millones de fondeo, dólares, y tenemos startups pequeñas, por ejemplo, para cosas que son extremadamente disruptivas porque están saliendo con cosas nuevas. Y nuestro objetivo es realmente ponerlos, tomar ventaja de los programas y de todas estas actividades, pero obviamente tenemos un servicio de innovación corporativa para la corporación, ayudado de todo el network corporativo. Entonces, entremos en materia. Como ustedes saben, o sea, la transformación digital ha sido brutal y ahora la pandemia realmente nos dio un golpe durísimo cuando seguramente vieron todas esas caricaturas por todos lados en donde dicen, ¿y quién hizo quién fue el líder de la transformación digital? Y todo el mundo ponía la foto del COVID, ¿no? Entonces, realmente, digo, no es novedad, eso ha venido pasando en los últimos años, pero en estos últimos 2 años ha sido impresionante. La gente que no está digitalizada realmente no sobrevive. Y lo hemos visto cómo ha pasado esta disrupción desde los que están completamente eliminados hasta los que realmente están creando cosas impresionantes. Digo, Amazon y Rappi lo vieron ustedes en Colombia, o sea, de crecer de una empresa así de chiquitita a hacer, estar en speed dial en los teléfonos. Una cosa que a mí me pegó impresionantemente fue, por ejemplo, ver esta noticia en los periódicos, en los periódicos digitales, en donde ExxonMobil prácticamente reemplazado por una empresa de software después de 92 años en el Dow Jones. Y no fue la única, o sea, fueron varias que fueron desplazadas todas por empresas digitales, ¿no? Entonces, digo, yo trabajé con Exxon muchísimos años en una de las empresas de Said y Exxon estaba dentro de los primeros 5 lugares de capitalización, ¿no? Y ver que estaba desplazada porque no refleja la actualidad de la industria es impresionante. Y lo peor del asunto es que la disrupción está causada por empresas grandototas, empresas chiquitas, y hemos visto, por ejemplo, Amazon, cómo empresas que no están metidas en un sector se empiezan a meter y desbancan a todo el mundo, ¿no? Amazon, por ejemplo, tiene un montón de actividades en el sector bancario, en el sector de salud, en fin, impresionante. Entonces aquí el punto que es importante es, nos damos cuenta de cómo las tecnologías empiezan a surgir, empiezan nuevas cosas a aparecer en el mercado, nuevos productos, y existe este paradigma de crecimiento, ¿no? Entonces, empezamos con cómo empieza a surgir como una tecnología emergente, empieza a crecer, alcanza la madurez y declina, y en el proceso en el que alcanza la madurez empieza a salir la siguiente. Entonces, el asunto es que tenemos que entender que aun cuando seamos líderes el día de hoy, lo que nos trajo hasta aquí el día de hoy no es exactamente lo que nos va a llevar hacia el futuro. Entonces, es por eso que las empresas líderes necesitan verdaderamente aprender a reinventarse de manera continua, de tal manera
que permanezcan de forma relevante en el mercado, porque de otra manera, pues se van a ir junto con el producto, ¿no? O alguien más se las va a comer o alguien más se va a comer su lunch. Entonces, el problema es cómo lo hacemos, o sea, cómo adquirimos esa velocidad, porque el problema es que estamos dedicados, o sea, en la línea morada que ven aquí, esa es la trayectoria que tenemos respecto a lo que estamos haciendo, el core business, pero empezamos conforme empieza a pasar el tiempo y siguen surgiendo nuevas tecnologías y el mercado nos empieza a pedir cosas diferentes. Entonces es cuando se empieza a crear este espacio enorme y hay que poner atención realmente cómo surgen estas dos cosas, cuál es la relación que tiene el tamaño del gap, el tiempo que tenemos para responder, para entonces decidir cuánto es lo que tenemos que invertir realmente para ponernos al día y para atacar este asunto, ¿no? Entonces, existen, como bien lo saben, esta es definición del libro, las fuentes de ventaja competitiva dentro del mercado, que ya sea vamos a tener o ganar a la competencia, ya sea porque tenemos un mejor precio y el mejor precio lo podemos hacer porque somos más eficientes y nos permite con esa eficiencia ofrecer mejores precios o porque entregamos más rápido, porque tenemos un mejor costo operativo, etcétera, o porque tenemos una diferenciación, tenemos un producto, un servicio, una marca o la experiencia que nos permite hacer esa diferenciación en el mercado. Esas son las dos fuentes de ventaja competitiva. Pero realmente, al día de hoy, la tercer ventaja competitiva es este tema, la innovación. El cómo crear o tener innovación para mantenernos, para avanzar o para transformar completamente nuestra empresa. Y es ahí en donde tenemos que pensar cuáles son qué cosa es lo que tenemos que hacer para ser innovativos, ¿no? Digo, nuevamente me voy con cosas del libro, no tiene ciencia esto, son ideas novedosas que tienen la capacidad de adquirir y adoptar usuarios de tal manera que puedan crear valor dentro para el usuario, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer para ser innovador? Pues realmente transformarse. Entonces, estas empresas innovadoras van a tener que transformarse y hoy no hay opción. Hay que hacer una transformación digital, pero también una transformación cultural. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, al menos yo, que ya paso de los 25, pues yo no nací con productos digitales. Entonces, a mí me ha tocado ver toda esta transformación en una forma impresionante y ahora los chicos, vemos a los niños que tienen un año y saben perfectamente mover la pantalla, ellos son digitales. Entonces, si queremos el mercado para darle servicio a ese tipo de cliente, pues más nos vale ser digitales. Entonces, aquí es en donde empiezan las cosas más delicadas, porque ¿cómo lo hacemos y qué estrategia debemos de seguir para convertirnos en una empresa digital? Y para promover sobre todo ese cambio de mindset y el cambio de cultura en general, de tal manera que podamos empujar la transformación. Y la realidad de las cosas es que necesitamos desarrollar capacidades internas de innovación. Estas capacidades que son desde el punto de vista de Plug and Play, McKinsey y los grandes consultores en el mercado, saben perfectamente que todas estas son 5 dimensiones que están estrechamente relacionadas unas con otras. Obviamente, la estrategia y cómo se va a alinear nuestra estrategia de innovación con la estrategia de negocios. Ambas tienen que estar alineadas, porque de otra manera este asunto no funciona, ¿no? El siguiente, el gobierno. ¿Cómo vamos nosotros a manejar este aspecto de innovación en el gobierno?
qué recursos necesitamos colocar, y estos son recursos humanos y materiales. ¿Cómo vamos a, cuánto necesitamos colocar? Las empresas, digo, esto va en función, tienen diferentes medidas, diferentes empresas, pero al menos el 10% de sus ingresos tienen que estar dedicados precisamente a lo que son aspectos de innovación. Entonces, 10% de sus ingresos mínimo. Hay empresas que le pegan mucho más alto, ¿no? Eh, eh, el siguiente nivel es los procesos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Tenemos procesos ágiles para empujar, tenemos procesos repetibles, de tal manera que nos permita realmente interactuar con esta nueva generación de empresas digitales. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para que en lugar de que nuestros procesos, por ejemplo, de validación de proveedores, en lugar de que tenga 25 pasos, tenga 10 o tenga 5, ¿no? En lugar de que le tenga yo que pedir el acta de nacimiento de la abuelita, le quite la mitad, ¿no? Entonces, sé que hay muchas prácticas y digo, para muestra un botón, trabajamos con Ecopetrol, que es una empresa gigantesca, es una empresa pública con una responsabilidad impresionante. Y, por ejemplo, ellos han podido migrar de un proceso gigantesco sin perder la barrera y protegiendo las reglas internas del juego, han podido adaptar su proceso de tal manera que puedan crear las garantías y agilizar ese proceso. Entonces es impresionante lo que han hecho para hacer eso. Y por último, las métricas. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y por qué lo tenemos que medir? Porque si no lo medimos, no lo vemos. Entonces, estas 5 dimensiones son impresionantemente relacionadas y si no ponemos atención en cómo establecerlas y cómo definirlas, este asunto no avanza. El siguiente es a qué nos vamos a enfocar. Y esto es como convertirse en un atleta profesional, ¿no? Entonces, los atletas profesionales, pues los vamos a comparar casi como estar en el cuadrante superior derecho, en horizonte 3. Este horizonte 3, que son los breakthroughs, que son la fase disruptiva, la transformacional, y ese lo vamos a conocer casi como el atleta profesional, el medallista olímpico, etcétera. Pero pues no podemos llegar a ser medallista olímpico si no hacemos ni siquiera sentadillas en la casa. Entonces, y ese es una tentación en la que caen frecuentemente la gran corporación precisamente para arrancar este proceso de transformación y promover el emprendedurismo porque quieren empezar por el final, ¿no? Entonces, nuestra recomendación sobre todo es el balance perfecto, al menos para iniciar, empezar con el 70% de las iniciativas en el core, porque es en donde tienen ustedes mayor conocimiento y pueden definir realmente qué cosa es lo que hace falta, y el 20% en todo lo que son las ofertas adyacentes, mercados adyacentes, y 10% en qué cosa es lo que nos va a llevar hacia el futuro. Ahora, ¿qué cosa es lo que paga todo el esfuerzo? Pues es al revés, y esto es normal, ¿no? O sea, las apuestas grandes tienen ganancias grandes. Entonces, obviamente, el 70% de transformación es lo que va a garantizarnos el futuro. Pero no podemos empezar si no nos vamos por las piedritas desde el principio. El siguiente punto es también qué enfoque le vamos a dar a los procesos, ¿no? Entonces, estos enfoques son súper críticos. Si tenemos un enfoque para resolución de problemas internos, para la optimización o la mejora interna, o si tenemos un enfoque porque encontramos una ventana de oportunidad. Y esta ventana de oportunidad puede ser, por ejemplo, la pandemia. O sea, encontramos que la gente estaba clavada en los teléfonos, estaba clavada en las pantallas. Eso es una ventana de oportunidad y por eso es que avanzaron muchísimas tecnologías. Muchos de ustedes crecieron de una manera impresionante, otros no. El otro es primero los negocios o primero los clientes, primero nuestra gente, etcétera.
Entonces, esas cosas son cosas que tenemos que decidir cuando, y eso seguramente ya lo decidieron ustedes porque tienen ustedes gente que trabaja en estrategia, pero estrategia de negocio y la estrategia de innovación tiene que venir directamente alineada con eso. Y en ese sentido, pues entonces empezar a crear esas ideas. Entonces, obviamente la creación de ideas surge primero con un proceso de inspiración, después empezamos a experimentar y después a ejecutar. Este, este es el proceso tradicional y es la manera en la que las empresas exitosas pueden hacer, se benefician pues del proceso de la innovación. Ahora, en muchas ocasiones todos estos procesos son procesos internos. Y la realidad de las cosas es que cuando estamos en un proceso de innovación y cuando estamos viendo cómo la disrupción está afectando al mundo y la velocidad a la que se mueven las cosas, entonces nos vemos en el dilema de decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que realmente yo domino? ¿Cuál es mi capacidad interna y qué tanto tiempo tengo para responder? Si recuerdan la gráfica que les puse del gap. Entonces, en fases anteriores, la gran mayoría de las empresas lo que hacen es decir, bueno, pues lo construyo dentro de casa y la otra, si no lo puedo construir dentro de casa, pues lo compro. Pero entonces, de repente, estamos en el primero y en el último rombo y solamente eran las únicas dos opciones. Y al día de hoy, realmente hay que reconocer que no conocemos todo. Y sobre todo, cuestiones de tecnología que nos van a ayudar a hacer decisiones más firmes, decisiones inteligentes acerca del negocio con tecnologías como blockchain, tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, en fin, todo este tipo de cosas. O sea, ustedes, el core de su negocio no es convertirse en data scientist, ni ingenieros de transformación. El core es vender lo que venden, ofrecer el servicio que ofrecen. Entonces, en ese sentido, van a tener que considerar las opciones en los rombos internos, los dos rombos internos, que es a quién le pido prestado esta capacidad que yo no tengo. Y esta capacidad interna es, tengo los recursos disponibles para hacerlo y si no los tengo, pues tengo que pedirlo prestado. Tengo tengo tiempo para responder, estoy cerca de mi aliado, sí o no, etcétera. Y entonces, en ese sentido, en lugar de utilizar solamente el proceso de innovación interna o el proceso de adquisición, el considerar estos procesos de innovación externa. Entonces, en ese sentido, pasamos al modelo tradicional, este modelo tradicional que les mostré de cómo crear ese embudo de ideas para desarrollar nuevos productos y servicios internamente a un modelo de innovación abierta. Plug and Play se enfoca en el modelo de innovación abierta y el proceso es precisamente encontrar los aliados estratégicos necesarios para multiplicar, diversificar el número de ideas que tienen la posibilidad de convertirse en nuevos productos y servicios. La foto es más grande que eso. Realmente el proceso requiere de nutrirse del exterior. O sea, necesitamos entender el entorno, qué cosa es lo que está sucediendo en el mercado, en nuestro mercado local y en el mercado internacional, para saber cuáles son los drivers de innovación, para saber cuáles son las tendencias, entender también en el presente qué cosa es lo que está sucediendo con nuestros clientes, con nuestros aliados, los competidores, qué tipo de tecnologías se están gestando al día de hoy en el presente, cómo está el mercado, las condiciones económicas y lo que está pasando con otra gente que está involucrada dentro del proceso, de tal manera que dentro de la organización tendremos que crear este esfuerzo de gobierno y de estrategia, de tal manera que podamos dictar y facilitar
los procesos de innovación dentro de las células de innovación. Entonces, en muchos casos, los procesos de innovación se establecen y los recursos, sobre todo, a veces son recursos jerárquicos, o sea, la estructura de innovación puede ser muy diversa. A veces tenemos modelos de innovación centralizada, a veces tenemos descentralizada, pero en donde cada una de las unidades de negocio decide los esfuerzos de innovación y tiene presupuestos independientes para desarrollar innovación. Pero aquí lo que es importante es cómo promover esta interacción entre equipos internos dentro de la empresa, que no sea tan jerárquica, tan rígida y que le tengan que decir qué cosa es lo que hay que hacer cada 5 minutos. Entonces, súper importante, sobre todo para la creación de valor, el tener este círculo virtuoso de aprendizaje y cambio, conocimiento, gobierno, perspectivas y creación de valor. Entonces, en ese sentido, la estructura de esa célula de innovación tiene que promover la creación de un equipo innovador que sea multidisciplinario, o sea, ni solo gente de negocios, ni solo ingenieros, o sea, necesitan realmente poner en la mesa a trabajar estas células de innovación y hay que entrenarlos, hay que poner esfuerzo y dinero para el entrenamiento. Ayer nada menos estábamos sentados con Claro, que tiene un esfuerzo impresionante, por ejemplo, de creación de emprendedores internos. Entonces ellos han gastado un buen presupuesto precisamente para entrenar a su gente, igual que en el caso de la vivienda, ellos tienen haciendo este entrenamiento de metodologías ágiles por más de 13 años. 13 años, entonces, pues claro, es un proceso de mejora continua. Entonces, esta creación de estas células de innovación tiene que empujar el proceso interno. Y tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario, tiene que ser células autónomas, autoorganizadas y con el propósito de crear valor. Al final del día, estas células se van a convertir en equipos y los equipos se van a convertir en grupos, etcétera, de tal manera que hagamos todo el equipo ganador. La innovación se decide de arriba hacia abajo, pero se ejecuta de abajo hacia arriba. Entonces es por eso tener a bordo desde el CEO de la empresa, el presidente, la junta directiva, hasta todos los project managers y toda la gente que está trabajando. Y la innovación a veces son procesos, como lo vimos ayer en el evento que tuvo Claro, impresionantes, son procesos que pueden cambiar la manera en la que están haciendo las cosas de tal manera que mejoren la experiencia cliente, que reduzcan costos, que incrementen los ingresos, etc. Entonces, pero esto es importantísimo, todo mundo tiene que participar. El emprendedurismo no se fomenta si no participamos todos. Entonces, esto, como les dije, es un ciclo, es una jornada. Y entonces necesitamos realmente establecer ese enfoque de estrategia, tener los hitos marcados que vamos a adquirir, trabajar con las unidades de negocio y entonces ejecutar la innovación. Ahora, se dice fácil, pero no es tan fácil, obviamente. La autonomía, la libertad y la divergencia son impulsores de la innovación, pero esto está opuesto o está en contraposición a las reglas de gestión, o en otras palabras, ¿se puede gestionar la innovación o el diseño innovador? Y la respuesta es sí. Pero entonces, ¿cuáles son los puntos en común entre la gestión empresarial y las iniciativas de la etapa creativa? El espíritu emprendedor y la gestión de la innovación. ¿Existen rasgos de personalidad que comparten los innovadores y el emprendedor? ¿O realmente estamos viendo al innovador y al emprendedor como dos caras de la misma moneda? Los innovadores y emprendedores son líderes. Eso es un hecho.
ya que ambos tienen que llevar a su equipo hacia el éxito. Y se basan realmente en una creencia sólida, autoconfianza persistente, pero no ciega, misma que convierten en inspiración para sus seguidores. Estos emprendedores son comprometidos, apasionados y realmente los verdaderos innovadores quieren cambiar la vida de las personas y del mundo. Los innovadores y emprendedores saben también que no lo pueden hacer solos. Entonces, como líderes de sus equipos, su tiempo está dedicado a hacer que sus equipos superen cualquier desafío para desarrollar una célula autónoma, una cultura de riesgo y de autoiniciativa. Entonces, encontramos este DNA del emprendedor que tiene que ser innovador y emprendedor. ¿Por qué? Porque uno tiene que colaborar y el otro tiene que vender. O sea, la gente que no vende no sale adelante. Entonces, los innovadores usan estos ciclos de creación continua para crear estos procesos o diseñar su innovación y crear la aceptación de estos procesos, productos, servicios, etcétera. Pero al final, el punto de intersección crea ese liderazgo. El estar enfocados 100% a servir a nuestros clientes, al convertirnos en evangelizadores con ese espíritu colaborativo. Pero necesitamos desarrollar ambas capacidades y fomentar ambas capacidades precisamente para crear ese espíritu emprendedor dentro de la empresa. Ahora, como decimos en México, no son enchiladas, ¿verdad? Pero necesitamos desarrollarlo, necesitamos crear esa tolerancia al riesgo. Y tenemos que desarrollarlo si entendemos, obviamente, y lo entendemos, y todo mundo tiene miedo a innovar, especialmente innovar, la innovación abierta con colaboradores externos, tienen riesgos y todo. Una vez estábamos platicando con la cabeza, el vicepresidente de innovación de Clorox, por ejemplo, tiene una barbaridad de productos en el mercado. Seguramente ustedes tienen productos de Clorox en su casa y nos estaba diciendo que de todas las iniciativas que hacen, solamente el 10% realmente siguen adelante y solo 5% de todos los productos que inventan realmente permanecen en el mercado. Entonces, imagínense, o sea, una empresa como Clorox, una empresa innovadora, que ya tiene bajo su libro de prácticas, tiene, o sea, sabemos que hay cosas que no van a pegar, pues entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que suceda? Y entonces, el asumir ese riesgo, el decir y cambiar el mindset de, oye, ¿y se podrá hacer eso? A cambiarlo para cómo le hacemos que sí suceda, y si fallamos, no. El aprendizaje no tiene precio. En IDEO, este líder de conocimiento de estrategia e innovación, IDEO tiene unos cursos impresionantes en innovación y estrategia y le llaman What would have to be true to make this a reality, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esta premisa esta estrategia que estamos tomando se convierta en una realidad? Y entonces en lugar de buscar el no se puede y ver el vaso medio vacío, es ver el vaso lleno, medio lleno, entonces decir, necesitamos entonces crear esto, crear aquello, etcétera, de tal manera que podamos impulsar el proceso de innovación. El siguiente es ¿cómo podemos fomentarlo? Entonces, ese mindset del emprendedor corporativo es realmente facilitar y adquirir, adoptar la tolerancia al riesgo. El que no arriesga no gana. El que no se avienta no cruza el río. El fallar rápido. O sea, no se esperen 30,000 años en una cosa que no está jalando
sigan iterando. Pero los errores y los fallos dejan aprendizajes. Aprende uno más cada vez que se equivoca uno que cuando le salen las cosas uno facilitas. El tener ese espíritu de colaboración y apertura en donde entiendan y reconozcan cuáles son sus competencias y admitir cuándo necesitamos ayuda externa. Y precisamente fomentar y promover esa cultura de colaboración con el entrenamiento, tener siempre esa actitud positiva, cómo hacemos que sucedan las cosas. Y algo que es impresionante que escuché de Liliane hace unos momentos es responder al cambio. Las cosas están cambiando. Ya cuando crees que tienes todo dominado, realmente es que no lo tienes. Y entonces hay que anticipar tus movimientos antes de que el mercado lo haga por ti. Y sobre todo, tener un esfuerzo disciplinado, disciplina y compromiso. No se convierte uno en un medallista olímpico sin hacer rigurosamente la práctica y el ejercicio. Hay que dedicar consistentemente esfuerzos, recursos y un protocolo sistemático de trabajo para llegar a realmente tener resultados. Y obviamente las iniciativas pueden ser diversas, o sea, las iniciativas que vayan ustedes a tomar para promover este esfuerzo de emprendedurismo, para emprender, para hacer cosas nuevas, pues son diferentes y van en función de cuánto van a gastar. Hay esfuerzos eh, que están destinados a la gente que tiene presupuestos más conservadores, que tiene menos tolerancia al riesgo, que no tiene las capacidades o son equipos mucho más pequeños, y los esfuerzos grandes como Google, como Facebook y Apple o Procter & Gamble, que son gigantes y entonces tienen la posibilidad de crear innovation labs y de hacer centros de excelencia, etcétera. Pero digo, al final del día, todas estas iniciativas tienen un propósito diferente y tienen objetivos diferentes. Entonces, no nada más es una iniciativa, o sea, el hacer un Innovation Day o hacer un concurso por aquí y otro por allá no nos va a hacer innovadores. Nos pueden ayudar, pero es un esfuerzo conjunto de toda la corporación. Entonces, volvemos a la gráfica, ¿no? En dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y es por eso que en Plug and Play creemos que las startups nos proporcionan esa ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva porque son más ágiles, traen tecnologías nuevas, estamos trabajando día a día con las mejores de todo el mundo y entonces esa combinación entre las células emprendedoras dentro de la corporación más las startups nos facilita la creación de nuevos servicios y productos y además nos reduce el tiempo a mercado. Entonces, dependiendo de, claro, la tolerancia, como les decía, la tolerancia al riesgo y qué tan rápido tienen que reaccionar, realmente en Plug and Play nosotros decidimos si metemos startups grandototas que tienen un montón de fondeo o nos vamos con las chiquitas y esas las ponemos en contacto con la corporación precisamente para agilizar el proceso. Nuestro objetivo es esa conexión a nivel global y sobre todo el asegurarnos que en ambos lados las cosas estén funcionando. O sea, aquí la filtración selectiva es crítica. ¿Por qué? Porque no todas las startups que están en el universo van a ser buenas para todo el mundo. Entonces, tiene uno que hacer una buena selección y en el caso de la corporación hay que desarrollar esos procesos ágiles porque sin esos procesos ágiles esto se va a atorar. Y créanme, no se atora en el departamento de innovación, se atora en abastecimiento, se atora en legal, se atora en IT, se atora en todos lados. Entonces, hay que trabajar todos juntos. Entonces, promover esa colaboración para que todos se conviertan en emprendedores dentro de la empresa es lo que nos va a dar el éxito. Y entonces, seguir con el proceso nuevamente, de explorar, a experimentar y a ejecutar. Ahora, dependiendo del protocolo utilizado,
el desarrollar las capacidades y habilidades dentro de la empresa para moverse de una fase a la siguiente, tarda entre 6 y 12 meses. O sea, no se convierte uno en un atleta olímpico de la noche a la mañana. Esto no es magia. Entonces, el firmar un acuerdo de colaboración, por ejemplo, con Plug and Play o con Connect Bogotá o con Ruta N, no los va a hacer innovadores, nada más por el hecho de firmar el convenio. Realmente se necesita más y hay que crear valor. Entonces, les dejo, porque estamos ya sobre el tiempo, algunas cosas que son importantes para crear emprendimiento y promover esta etapa y sobre todo las cosas que son importantes. Y quiero, perdón, no sé si perdí el volumen, pero quiero hacer una invitación a todos a que nos acompañen a ver qué es lo que está gestándose en el resto del mundo. Les dejo aquí una invitación al Winter Summit que vamos a empezar la siguiente semana, en donde vamos a presentar a más de 150 startups en todos estos verticales industriales. Escaneen, por favor, el código QR que tengo aquí y todos pueden entrar en forma gratuita a participar en este evento. Así que con eso los dejo y Maravilloso. Regreso con ustedes. Genial, genial, Jackie. Acabo de escanear mi código de barras, no me lo voy a perder, por supuesto. Mil gracias por esa invitación tan especial, Jackie. ¿Todos nuestros afiliados pueden participar? Todo mundo puede participar. Maravilloso. Entonces, y si ya después alguien quiere platicar, pues ya saben dónde encontrarme, ¿no? LinkedIn es buenísimo. Te contactaremos, por supuesto que sí, todos están muy invitados y bueno, seguimos con el conversatorio porque viene una parte también estupenda de este espacio y los invitamos a dar inicio a este conversatorio para generar una dinámica con Jackie y nuestros invitados especiales. Así que quiero darle la bienvenida. Gracias, Jackie. Gracias por este importante conocimiento y por todas estas claves sobre el emprendimiento que nos has dado. Quiero darle, por favor, la bienvenida también a Felipe Ordóñez, que bien lo anunciaba también nuestro vicepresidente. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Qué maravilla tenerte de nuevo con nosotros. Algunos ya lo conocieron, pero debo también en honor a quién es Felipe Ordóñez, contarles un poquito de él. Y Jackie, mira quién nos va a acompañar hoy moderando este conversatorio. Felipe es ante todo un gran visionario, apasionado por estos temas de transformación empresarial, transformación digital, pero con algo muy especial, y es que Felipe siempre le ha puesto foco al consumidor, al cliente, a cómo lograr llegarle a ese cliente y a cómo liderar equipos de alto desempeño para lograr los objetivos. Tú, Felipe, creo que tienes más de 18 años de experiencia en países de Asia y de América en multinacionales. Quiero contarles que Felipe también inició su carrera como emprendedor. ¿Y cómo les parece que en 1988 fue quien trajo a Colombia la franquicia de Domino's Pizza? Ustedes saben, esa es una marca súper reconocida. Y aquí está la persona que trajo esta marca a nuestro país. Y luego de 7 años de estar en ese sector, vendió el negocio en estos temas para aventurarse en esto del mundo corporativo. Llegó a Coca-Cola Company como gerente de cuentas clave, fue el encargado de construir alianzas importantísimas como Carrefour, Macro, McDonald's, y gracias a sus resultados terminó en Singapur como gerente de mercadeo para algunas cuentas, luego terminó en Hong Kong, luego en Shanghái. O sea, en este mercado asiático creo que también tienes una gran experiencia para compartir, Felipe. Y bueno, terminó en Coca-Cola encargado de diseñar y construir el pabellón maravilloso de los Juegos Olímpicos de Beijing, ¿no, Felipe?
Así es, buenos días. Y regresaste a Colombia, te Y volví recuperó a casa. Colombia, Volví a casa. recuperó Colombia como presidente de Red Bull, has estado liderando procesos muy importantes también en la casa editorial El Tiempo, donde creciste ese negocio de manera muy significativa y ahora creo que estás en Teleperformance con el desarrollo de negocios con compañías en nueva economía y estás haciendo cosas maravillosas también en términos de enfoque cliente, de generación de empleo. O sea que, Felipe, creo que para acompañarte ya aquí en este conversatorio y para presentar a nuestros empresarios, además afiliados a quienes van a participar en esta conversación, pues creo que estamos en las mejores manos para abordar este tema tan importante del emprendimiento desde la innovación y la transformación digital. Bienvenido, Felipe, adelante. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Jackie, por la conferencia tan espectacular que acabamos de oír. Tenemos también con nosotros a dos invitados especiales, a Lilian Brunstein de Sodimac y a Álvaro Pérez de Artepac. Si los podemos activar en la conferencia, por favor. Bueno, bienvenidos. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar acá. Como lo discutimos cuando nos estábamos preparando para esto, esta conferencia de Jackie nos deja llenos de inquietudes y de preguntas y me gustaría básicamente como empezar preguntándoles a ustedes que son uno, Álvaro emprendedor y dos, Lilian que maneja todos los procesos de emprendimiento de Sodimac. Bajar a tierra todos esos conceptos a cosas que podamos ver en el día a día y que todos nuestros afiliados que están conectados a esta conferencia puedan salir de acá y empezar a actuar desde las 11 de la mañana con cosas que hacemos. Tengo una cantidad increíble de inquietudes y preguntas sobre este tema, pero yo quisiera empezar por un punto que tal vez es el que más me sonó de todo lo que nos dijo Jackie, y es ¿cómo identificamos por dónde empezamos? O sea, tenemos estas ideas de emprendimiento. Yo como ya Sandra nos contó, empecé como emprendedor, no tanto como una idea, sino como una oportunidad que se apareció y arranqué. Pero claramente durante los años que tuve Domino's, la capacidad de entender el siguiente paso nunca fue. Siempre fue Domino's como era la fórmula, la pizza, la salsa de tomate, el queso, los ingredientes, el domicilio en 30 minutos. Y me parece súper importante empezar por entender ese paso. Entonces quisiera darle la palabra a Álvaro y que nos cuente él desde su perspectiva de emprendedor, cómo identifica uno ese punto de arranque. Ok, muchas gracias. Mira, sí, en el caso nuestro, que nosotros compramos hace unos años una industria manufacturera, el primer paso fue identificar en qué mercado queríamos estar y cuáles son las tendencias que estaban en ese momento y que todavía están, que nos podrían marcar realmente una diferencia. Nosotros identificamos un mercado que estaba mal atendido en Colombia en principio. Bueno, para resumir, nosotros producimos moldes en papel para hornear enfocado a la industria panificadora y la industria, digamos, alimenticia. Ese es el core business nuestro el día de hoy. Y adicionalmente, la tendencia mundial es ser amigables con el medio ambiente. Nosotros en ese momento vimos una empresa muy pequeña que estaba en ese negocio, una empresa que estaba prácticamente desapareciendo. La compramos y la juntamos con otra compañía que teníamos y creamos esta nueva empresa con la marca Artepac, que lo que hace es producir moldes en papel para hornear. En ese instante que identificamos esa necesidad, pues pusimos todas nuestras baterías y todos los recursos que teníamos a nuestra disposición para sacar adelante ese mercado. Fue una decisión de riesgo. Mi esposa y yo trabajamos juntos, pero dijimos, la tenemos clara, este es el mecanismo. Teníamos otro tipo de clientes. Yo hacía empaques para laboratorios farmacéuticos, etiquetas, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y dijimos, eso no está funcionando bien, decidimos abandonar absolutamente todo ese mercado y comenzamos con el tema de todo el tema de empaque para alimentos y específicamente un nicho muy claro que era el tema de moldes en papel para hornear. Tuvimos la fortuna pienso yo, de haber acertado.
hoy en día pues atendemos a las grandes panificadoras que hay en Colombia y con la Cámara de Comercio que nos ayudó hace 2 años, en el 2018, a identificar unos mercados internacionales para poder incrementar las ventas, porque al ser un nicho de mercado, la forma más clara que vimos de crecimiento es poder comenzar a exportar. Llevamos ya algo así como 3 años en ese proceso y digamos que hoy tenemos la fortuna de tener unos aliados en México, tener unos aliados un aliado específicamente en el Caribe y más recientemente este año una alianza que hicimos en Estados Unidos que ya comenzó a dar resultados. Vamos a comenzar a exportar digamos, los primeros $40,000 al mercado en la Florida. Pero digamos que todo surgió, para darte tu pregunta, es tener claro y tener un foco claro y la verdad jugársela. Y eso fue un riesgo enorme. Hoy en día vemos que no fue tan riesgo, pero eso da resultados. Eso da muy buenos resultados. Perfecto, Álvaro, muchas gracias. Lilian, tú desde la otra perspectiva donde recibes dentro de la organización a todas estas compañías, la misma pregunta, ¿cómo les ayudas a entender por dónde empezar? Mira, y primero espectacular, Jackie, la presentación me encantó, se aplica completamente a las cosas que hacemos. Mira, nosotros la forma en que nos organizamos para por dónde arrancar es que atamos la innovación con la estrategia. Eso es muy importante. Nosotros tenemos una disciplina estratégica y la disciplina nos ayuda a poder definir qué es lo que queremos lograr. Nosotros tenemos planteado cuál es la estrategia del negocio y para poder elaborar la estrategia del negocio, pues hacemos todo un recorrido desde estudiar las tendencias, desde estudiar el análisis del entorno, de entender el mismo, si algo sencillo es como un simple DOFA, cuáles son tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tenemos muy claro cuál es nuestro propósito, tenemos cuáles son las propuestas de valor que le queremos dar al cliente y definimos una meta, que es la meta grande y audaz, que es la meta que queremos llegar. Hoy en día estamos sentados parados y no es un ejercicio fácil decir cómo queremos ser en el año 2026. Y es un ejercicio que estamos haciendo deliberado, es decir, al 2026 queremos ser así, desarrollando estos frentes. Cuando tú tienes muy bien definida tu estrategia, y digo la estrategia en este entorno, como decía Jackie, todo cambia. Entonces nosotros la revisitamos cada año, la conversamos trimestralmente y tenemos un espacio para hablar de estrategia. Yo les recomendaría que el primer norte es tengan claro cuál es la estrategia, qué es lo que tú quieres lograr. Y luego la innovación se te vuelve una herramienta para lograr esa estrategia. Y como al final todo el mundo en tu empresa está en función de poder ayudar a lograr la estrategia, entonces todo el mundo puede innovar. Porque si al final tú tienes a todo el mundo alineado, ¿cuál es lo que tú quieres lograr? Y en lo que tú quieres lograr, les das herramientas de innovación para lograrlo, pues entonces democratizas la innovación. Entonces, de esa forma, digamos, nosotros articulamos lo que queremos hacer teniendo claro cuál es la estrategia. Obviamente la estrategia tiene un tema central para nosotros, que es tener al cliente y a nuestro proveedor y al seller en el centro. Cuando el cliente está en el centro de todo lo que tú haces, el proveedor en nuestro caso también está en el centro de todo lo que tú haces, pues la estrategia va a ir abordándole de una forma, digamos, integral, cómo darle mejor a ese cliente. Entonces nosotros priorizamos en si está alineado con la estrategia y si está alineado con mi viaje del cliente y cómo ir cerrándole esos puntos de dolor que tiene y cómo ir brindándole cada vez una mejor experiencia. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de arrancar, es hacer un ejercicio disciplinado de tu estrategia y articulas de ahí los ejercicios de innovación. Eso te va a ayudar a priorizar qué hacer, cuándo, te va a ayudar a colocar esos horizontes de crecimiento que hablaba Jackie, que son muy importantes, y vas a tener espacio para ser ambidiestro, para atender el hoy. Yo creo que hoy en día y con la pandemia es vigente, atiendes el hoy con una mano y atiendes cómo te vas a recuperar y cómo te vas a replantear con la otra. Esa capacidad de ser ambidiestro es muy importante en estos momentos. Fantástico, Lilian, muchas gracias. Las respuestas y esto me están haciendo pensar una cantidad. Espero que a todos los que están sentados oyéndonos les esté pasando lo mismo. La siguiente pregunta que me surge, oyéndolos a ustedes dos, donde dicen, tenemos que entender en qué mercado queremos estar, quiénes son nuestros clientes,
¿Cuál es nuestra estrategia, nuestro propósito, nuestras metas? Una de las cosas que creo que nos podría ayudar mucho a los emprendedores y me gustaría oír de ustedes tres es cómo entiendo cuándo lo estoy haciendo bien. Y ese cómo entiendo cuándo lo estoy haciendo bien lo asocio directamente a métricas. Yo creo que es muy importante que tengamos definido ese norte, como lo dijiste tú, Lilian, pero me parece importantísimo poder entender cómo medirlo para saber todos los días si voy bien, si no voy mal y hacer los ajustes que el mundo de hoy nos pide a todos ser extremadamente flexibles y ajustar y cambiar todos los días. Entonces, Jackie, quisiera empezar contigo. ¿Cómo defines tú esas métricas? ¿Cómo las mides y cómo ajustas en la marcha sobre eso sin perder el norte de lo que debe ser el emprendimiento? Fíjate, gracias y muchas gracias, Liliana, fenomenal la manera en la que lo expusiste, y sobre todo el valor de aventarse a abrir mercado en Miami, Andrés, qué impresión, pero fíjate que las métricas van en función, como te digo, de tu capacidad y sobre todo del nivel de madurez que tiene la empresa. La gran mayoría de la corporación se ve con la tentación de medir resultados de innovación en función al retorno de capital, retorno de la inversión, el ROI, ¿no? Famoso. Todo el mundo quiere que dice, bueno, invertí $500,000 en tal iniciativa de innovación, ¿cuánto me vas a dar de regreso? Y ese es el enemigo número uno de la innovación, ¿no? Porque hay muchas iniciativas de innovación que no se miden con dinero. Entonces, y esa es una cosa que necesitamos entender. Entonces, dentro de las cosas que son importantes, sobre todo cuando estás empezando, primero es la adopción, o sea, ¿cómo convenzo a mi gente que son capaces de hacer las cosas? O sea, ¿cuántas veces participan? ¿Cómo colaboran en esfuerzos de innovación? Si intentan, si recomiendan procesos, si recomiendan mejoras para la empresa, etcétera. Entonces, esas son métricas iniciales. Conforme vas avanzando y vas desarrollando tus capacidades internas de innovación, obviamente esas métricas las haces un poquito más rigurosas y entonces ya vas a medir cuántos pilotos hiciste, cuántos rollouts hiciste y ya cuando te conviertes en profesional, bueno, pues hizo usted tantos pilotos, cuántas se convirtieron en implementación y de esa implementación cuánto está generando para la empresa. Entonces, digo, no es nada más blanco y negro, ¿no? Tiene uno que irlas adoptando poquito a poquito hasta que finalmente alcances la madurez que te da la velocidad, ¿no? Fantástico. Álvaro, tu perspectiva, por favor. Va a ser bien diferente, me imagino. No, pues completamente distinta. Nosotros sí hacemos lo posible porque cada producto o servicio, digamos, que estemos poniendo en el mercado, sí tenga una medición relativamente rápida y que nos genere un retorno. Sin embargo, siempre le invertimos plata, bastante. Son los recursos que son importantes para nosotros. Entonces, como en el caso nuestro, cualquier decisión que tomemos de producto nuevo nos obliga a hacer unas inversiones de capital importantes en maquinaria y equipo, tecnología, en fin. Si hacemos pilotos, digámoslo así, manuales, sacamos un producto al mercado y me funciona ese producto, no puedo dejar de atender el mercado que ya le ofrecí el producto. Entonces nosotros al principio sí perdemos plata cuando lanzamos un producto al mercado, mientras dejo la planta lista, maquinaria, equipamiento, en fin. Entonces, sí hay una inversión importante y tratamos de que esa transición sea lo más rápida posible. Entonces, no sé, por dar un ejemplo, yo tengo un cliente de Bimbo o Comapan y les ofrezco un producto. Me dice, oiga, me funcionó, me sirve. Ese me sirve significa que ellos me van a pedir un volumen importante de producto y no es para dentro de 6 meses, sino es, hombre, me funcionó, lo necesito en 15 días, en 20 días. Entonces, digamos que hay unos riesgos que uno, riesgo desde el punto de vista económico al principio, pero esos pilotos hay que hacerlos y no les tiene que dar miedo. Cuando uno está seguro de su negocio y cree en el negocio, pues uno tiene que ir con la certeza de que está haciendo las cosas bien y que un poco más adelante tú definitivamente vas a recuperar esas inversiones que haces hoy.
Y digamos que esa ha sido la forma en que nosotros todo el tiempo hemos ido innovando. La compañía cuando la compramos tenía un producto, hoy tenemos alrededor de 40, digamos de 40 soluciones distintas en dos mercados. Un mercado que es como Oreca, que no alcanza a ser retail, pero digamos, tenemos unos aliados importantes ahí como Macro, en fin, tiendas grandes. Y el otro es el mercado industrial, en donde lo primero que hacemos con el mercado industrial es generar realmente una relación de confianza con nuestro cliente para que él tenga, digamos, la tranquilidad, la certeza de que nosotros estamos cumpliendo y que le vamos a cumplir con el, digamos, con el suministro, porque nosotros nos volvemos como parte de esa cadena productiva que ellos tienen. Entonces, digamos que esa ha sido nuestra innovación y hemos enfocado la compañía hacia eso. El otro tema que surgió, por ejemplo, con toda la turbulencia, pues que ha habido el tema del COVID aquí en Colombia, además, pues tuvimos el tema del paro este año que nos pegó realmente, o sea, nos dio más duro el paro, la verdad, que todo el año de COVID. Sí, increíble. Porque eso enloqueció la distribución, enloqueció el abastecimiento, bueno, en fin. Pues nos tuvimos que acomodar a ese tipo de cosas y nos ayudó muchísimo, que ya veníamos hace un tiempo con todo el tema de volvernos más digitales, ¿sí? Realmente, el año pasado, digamos que las ventas que nos llegaban a través de las propagandas que hacemos en redes sociales, Instagram, Facebook, en fin, en el 2018 eran el 1% de las ventas de la compañía. El año pasado fueron alrededor del 10-12%, ¿sí? Y yo creo que este año eso ya está llegando a algo así como un 15%. Entonces, es un mecanismo que para nosotros es interesantísimo, porque nos permite diversificar el riesgo que tiene la empresa, digámoslo, en términos de volumen de facturación, de depender de unos gigantes y tener un mercado enorme. Entonces, en este momento uno de los focos es ese, es por lo menos tener 300, 400, 500 clientes. Fantástico. Y si me permites hacer una referencia antes de darle la palabra a Liliane, que es importantísimo, ¿no? Los tiempos de una empresa pequeña no son los tiempos de una empresa grande, ¿no? Una empresa pequeña no se puede dar el lujo de esperar a que le den resultados. En 3 meses, si no tienes resultados, iteras. Así es. En una corporación, si estás haciendo ya pilotos de 3 meses y si no funciona, lo corriges. Si en el primer mes no te funciona, iteras hasta que salga. Entonces, nada más para aclarar. Fantástico. Lilian, tu perspectiva, por favor. Sí, súper clave. Y yo creo que tiene como dos miradas. Desde el punto de vista de la estrategia, nosotros lo que hacemos es definimos unas grandes promesas como la mano. Tenemos una promesa de ventas y satisfacción de cliente. Tenemos que nuestra perspectiva de crecimiento. Tenemos otra de rentabilidad y de crecer responsablemente. Es cuando tú creces sosteniblemente y que puedas mantener, o sea, que seas rentable y eficiente. La tercera es el tema del talento. La quinta es el tema ambiental y la sexta es el tema social. Nosotros tenemos nuestra gran promesa porque estamos comprometidos a crecer en una triple cuenta de crecer rentablemente, pero también en lo ambiental y lo social. Para cada una de estas promesas tenemos una serie de indicadores que va midiendo esa satisfacción de cliente. Y desde el punto, eso, digamos, yo te diría que desde el punto de vista de la estrategia son indicadores que, bien sea que ya tú tienes tu norte a lograr, luego le colocas metas volante y le vas diciendo, bueno, en la perspectiva de ventas y crecimiento que quiero obtener, y ahí seguramente vas a tener ventas, satisfacción de cliente. En los temas de rentabilidad también vas a tener todo el tema de eficiencia y ya después en talento ambiental y social. Y desde el punto de vista de innovación, ¿cómo medimos el éxito? Pues ahí es bien interesante porque en innovación, cuando a veces te equivocas, es cuando más aprendes. Entonces, puede entenderse como al revés. A veces hay que fallar y cuando fallaste, eso quiere decir que estás moviendo la aguja y que estás aprendiendo. Entonces, en innovación lo medimos tal vez un poco diferente porque de todo aprendizaje, de todo experimento que hacemos, hay un aprendizaje. Entonces, ahí el éxito se mide un poquito diferente porque tú puedes medir una parte, es la vitalidad de tu portafolio, que tanto de las ventas que tú tienes provienen de productos nuevos que hayas creado.
puedes también medirlos, qué tantos fracasos, qué tantos experimentos, qué tantos cierre de brechas en el cliente, de puntos de dolor has logrado. Al final el que te va a decir si lo estás haciendo bien es el cliente. Y lo que hablaba ya que es muy importante, el cliente no es estático, y menos en la pandemia, y menos en Latinoamérica, y menos en todos estos ambientes de incertidumbre. Entonces, muchas veces tú tienes que pivotear, pero ahí es donde encuentras una ventana de oportunidad. Entonces, el éxito en un tema de innovación, nosotros trabajamos en diferentes proyectos con startups, unos que habíamos trabajado en el 2019 sin saber que venía la pandemia. Y en el año 2020, en julio, dijeron, ¿sabes qué? Ese proyecto que habíamos hecho el año pasado, que hicimos un piloto, que fue un éxito, hoy ya les veo la relevancia y lo implementamos. Y cobró relevancia porque nos hiperaceleramos digitalmente. Entonces, el haber piloteado con emprendedores en años anteriores nos dio un semillero de acciones que pudimos poner en práctica muy rápido porque el entorno había cambiado. Entonces yo creo que en innovación es importante uno tener como el aprendizaje y las ganancias medidas de una forma diferente, donde tú tengas, obviamente vas a medir cada proyecto en cuántas ventas nuevas te generó, cuánta nueva satisfacción de cliente tuvo, cuánta reducción en costos, qué tan eficiente, qué tanto contribuiste, por ejemplo, en ser eficiente ambientalmente, pero adicional, cada experimento, así lo falles, hay un aprendizaje. Y yo creo que esas son, que uno no debe dejar de despreciar esas lecciones aprendidas, porque se te vuelven tu banco de acción, ¿no? Y un proyecto que tal vez habías hecho el año pasado por un motivo, porque nosotros, por ejemplo, estábamos obsesionados con poder unir lo físico y lo digital, y piloteamos con un emprendedor fantástico, y eso hoy nos permite tener relacionamiento físico y digital. Hoy el cliente puede iniciar en un canal y terminar en el otro, pero son temas que ya veníamos trabajando y de una maduración. Entonces yo creo que en la innovación hay que poder medir el éxito, de tener esa mente siempre abierta, de poder experimentar, de darte chance a fallar, de tener tu portafolio de iniciativas, pero también no ser tan rígido, porque tú tienes que dejar que la innovación venga de cualquier lado, ¿no? Entonces hay que tener como ese radar siempre abierto a que captes nuevas oportunidades. Vale, muchas gracias. Bueno, quiero invitar a todos los que están participando en este foro a que nos manden sus preguntas en el chat de la videoconferencia. Vamos a dedicarle un espacio para responder preguntas de la audiencia. Entonces, por favor, déjenos sus preguntas ahí. Antes de empezar con las preguntas de la audiencia, Lilian, una pregunta muy específica para ti. Si yo soy un emprendedor y tengo una idea con la cual me siento enamorado, cosa que nos pasa a todos los emprendedores, ¿cómo llegamos a una compañía como Sodimac Corona a decirles, oigan, estoy tocando la puerta, ¿cómo hago para que ustedes me ayuden, me soporten, me apoyen? ¿Cómo conozco sus programas? ¿Cuál es ese proceso? Mira, nosotros básicamente tenemos como varias formas de llegar. Nosotros lanzamos en el 2017 una aceleradora de startups. Eso lo que nos permite es, a partir de una serie de retos del negocio, empezamos a hacer un scouting buscando emprendedores. En esa búsqueda, ahí puede ser de dos vías, o que nos llegaron y tocaste la puerta simplemente con un correo por LinkedIn, como nos escriben, y empezamos a esa idea que tiene este emprendedor, cómo calza con un reto del negocio. O lo hacemos en un proceso formal de scouting. Nosotros no, la verdad, trabajamos con una cantidad de aliados, como hablaba Jackie, con Plug and Play y con muchos aliados que de verdad hoy el ecosistema está maduro, no solamente en las startups, sino está maduro en sus entidades. Cada vez, y en Colombia también tú lo ves, y a nosotros nos encanta. Entonces nos apoyamos en trabajar con aliados que nos ayuden a hacer ese scouting, y si no, lo hacemos nosotros mismos. Empezamos, seleccionamos una startup, vamos a cuánto foro hay, donde están los emprendedores, porque a veces los emprendedores, yo digo, eso no es que los encuentras como en la libreta de las páginas amarillas, eso te tienes que ir a donde conviven los emprendedores, tienes que irte a entidades del ecosistema con quien ellas están relacionadas. Entonces tocamos la puerta de todas las entidades que hay en Colombia y publicamos nuestro reto. Mira, tenemos este reto, estoy buscando un emprendedor. Empezamos a hacer búsquedas de esos emprendedores. Una vez que lo encontremos, juntamos al emprendedor con líderes de nuestros y empezamos a trabajar sobre el reto. Empezamos a decir, bueno, si queremos lograr tal reto, ¿cómo juntos, uniendo capacidades, podemos lograr? No es un proceso fácil, es un proceso de mezclar cultura de gran empresa con un emprendedor. Eso nos ha implicado estar trabajando como en laboratorios pequeños, de laboratorios de aprendizaje, donde mezclan las dos culturas, donde lo que los une es el reto del cliente que van a solucionar, y entre los dos tenemos que encontrar. Ahí normalmente lo que hacemos es hacer una prueba piloto rápida, y si funciona, y después analizamos, bueno, qué aprendimos de esto y cómo lo podemos escalar.
De esa forma, parece complejo, pero hoy en día tenemos más de 30 startups trabajando con nosotros. Hemos acelerado dentro de Sodimac 6 startups y ya dentro del grupo Organización Corona 14 startups, y tenemos gran cantidad que se han vuelto proveedores, pero que nacieron así, de un proceso de un scouting, de empezar a hacer un piloto pequeño y una prueba de concepto y después ya escalarlo, ¿no? Fantástico. Bueno, muchas gracias. Aquí tengo varias preguntas de la audiencia. Voy a empezar con la primera, que es una pregunta de Camila, donde nos dice: ¿cómo poder hacer que los empleados se abanderen de la innovación a todo nivel? O sea, ¿cómo hacer que se pongan la camiseta? ¿Quién nos quiere empezar? O Álvaro, empiezas tú, por favor, que eres el Pues que está mira, ahí de primero. Sí, digamos que eso realmente es, te digo la verdad, ese es uno tal vez de los retos más grandes que uno tiene dentro de una compañía, y en la medida en que uno va creciendo, porque al principio uno es uno, pero uno solo, como decía ya que hace un rato, no puede. Uno tiene que estar haciendo una cosa específica. Yo estoy siempre diseñando, innovando, y necesitamos que ese backup que es la compañía, para que las cosas salgan adelante, las personas se tienen que poner la camiseta. Lo primero es, de verdad, capacitar a las personas, o sea, sentarse con ellos y hablarles y decirles: oye, mire, lo que estamos haciendo ahora es esto, ya no hacemos más esto, ahora vamos a hacer otra cosa completamente distinta, la compañía va para allá, vamos a cambiar esto, las responsabilidades de ustedes van a ser más grandes, tienen que comenzar a tomar decisiones sin estar consultando absolutamente todas las decisiones. Y digamos que ir como entregando eso ha sido, ese es el más rápido, de hecho es el reto más grande que nosotros tenemos hoy en día. Hoy estamos en esas, que queremos internacionalizarnos y vamos a estar viajando un poco más, soltar la empresa y que los pedidos y las cosas lleguen a tiempo y se puedan procesar, bueno, en fin, que ellos se pongan la camiseta de la compañía y atiendan como es debido todo el proceso. Pero para responderte hay que entrenar a las personas, hay que capacitarlas, hay que hablarles y hay que explicarles, y yo creo que las personas, todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende. Hemos modificado el sistema de remuneración, hemos puesto, digamos, como algunas zanahorias ahí para hay que cambiar todo. Hay que cambiar toda la forma de pensar. Y las personas que no puedan o que no quieran o no se unan, pues infelizmente hay que cambiarlas. Digamos que esa es la forma de hacerlo. Y es un proceso rápido. Realmente nosotros como empresa, digamos, pequeña, nosotros nos podemos dar el lujo a que las personas asuman en 6 meses y pues no, eso es cuestión de un mes y tú ves que la cosa está funcionando y si está funcionando perfecto y si no, pues tienes que cambiar. Fantástico, gracias. Lilian, tu perspectiva. Sí, así, yo creo que son múltiples, lo que decía él también, son múltiples cosas. Al final yo creo que tener claro a todo el mundo montado en el mismo barco. Nosotros, y eso arrancas de temas del día a día. Nosotros tenemos en las tiendas unas reuniones de apertura de 15 minutos diarios. Entonces dice, ¿cuál es la meta de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ganar? Y eso se hace en el piso de venta y se hace moviendo las energías de todo el mundo. Esa misma reunión de apertura es buena y haciendo un símil para los que no están en la tienda, hacer la apertura digamos, a nivel global, ¿no? De cada una de las personas desde su puesto de trabajo. Yo creo que cuando tú hay que gastar un esfuerzo importante a contar qué es la estrategia y qué es lo que tú quieres lograr y cambiar un poquito el rol. Nosotros, no el rol es que tengo que esperar a que venga el área de innovación para hacer algo, sino que no, yo soy la que voy a innovar y la innovación lo que me va a dar son herramientas, conectores, facilitadores, pero yo soy mi responsabilidad de innovar es de cada uno de los que están, porque como al final todos ejecutan la estrategia, todo el mundo puede innovar para lograr algo. Entonces yo creo que hay que gastar un esfuerzo importante a contar qué es lo que queremos lograr juntos y luego juntos cómo lo vamos a desarrollar. Hay que alinear el sistema de compensación variable, es una palanca muy importante porque cuando tú tienes atadas las metas y la compensación variable, lo que vas a lograr, eso te impulsa. Tienes que democratizar el entrenamiento. Nosotros hoy en día tenemos un emprendedor UBITS que está con nosotros, es como el Netflix del e-learning, y el curso que más se hizo el año pasado en Sodimac se llamó Alfabetización Digital a los 9.000 empleados. Entonces tú democratizas el entrenamiento, que tú puedas aprender que es Agile, Scrum, que todo el mundo lo pueda aprender. Entonces
y hoy hay mucha necesidad, nos llega un bombardeo de información, pero sí hay mucha necesidad como de aprender cómo yo puedo desarrollar. Entonces tú tienes que apoyarte en esa, democratizar la formación también y hacia todo el mundo. Entonces hay muchas herramientas que puedes ir conectando, que puedes ir generando un autoestudio, un autoaprendizaje. Tienes que también formalizar células. Nosotros hemos formalizado células que tengan todos un Pro Owner, un Scrum Master del lado de tecnología. Se entrenaron más de 100 personas que trabajan ya con la metodología. Entonces, en todos los proyectos donde hay tecnología, ya sabes que va a trabajar con una metodología ágil que trabaja por semanas. Entonces, eso empieza a hacer una disrupción interna. Eso empieza a mezclar esa organización ambidiestra que les hablaba, que tiene una jerarquía, pero que tiene unas células de trabajo. Agarren agarren una célula pequeña, un reto, pónganla a trabajar, que rompa silos entre las áreas y que estén enfocados en resolver. Una vez que esa célula tenga éxito, cuéntaselo a todo el mundo y todo el mundo lo va a querer hacer. Entonces empieza con ejercicios pequeños a liderar con el ejemplo. Yo creo que a veces es más fácil cuando ya tienes un caso ejemplo que contarle al resto de las personas. Entonces son cositas que puedes hacer. Hay áreas del back que también puedes intervenirlas. En el área financiera nos hemos sentado con ella a hacer cómo se hace un contrato con una startup, por ejemplo, eso cómo hay que cambiar. Entonces, cómo empiezas poco a poco a ir haciendo transformaciones. Yo creo que eso, y teniendo claro la estrategia, lo que quieres lograr, y cada uno de su puesto de trabajo, cómo empuja el barco, yo creo que ayuda también. Fantástico, Lilian, muchas gracias. Una última pregunta, que estamos ya corriendo sobre el tiempo y quiero un par de minutos para resumir en puntos claves que he venido tomando notas, los aprendizajes para esta audiencia que tenemos hoy con nosotros. Esta pregunta es muy específica para ti, Jackie, y es: ¿cómo define un emprendedor cuánto debería ser su presupuesto de innovación o su costo de innovación? ¿Cómo lo debería ser? ¿O cuál debería ser el proceso y más o menos en cuánto debería estar? Diría yo también parte de la pregunta. Fíjate que no hay una métrica específica porque no existe definida. Hay varios reportes que he visto de PricewaterhouseCoopers, de Boston Consulting, de McKinsey, de Ernst & Young. He visto varios y obviamente difiere en función al tamaño de la corporación. Fluctúa entre el 5 hasta el 20%, pero realmente aquí yo creo que la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tan amenazados estamos? Entonces, porque si yo ya estoy con el agua hasta el cuello, entonces si te digo 5%, pues no te va a alcanzar ni para el arranque, ¿no? Entonces, realmente aquí el punto crítico es cuánto vas a tener que poner lo que sea necesario para ganar tu lugar en el mercado. Entonces, sí existen esas métricas. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chevron, por ejemplo, destina $200 millones y no es nada comparando con su ingreso, o sea, $200 millones Claro. no es absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, he visto, por ejemplo, casos como la gente de Ecopetrol ahorita, que está invirtiendo una barbaridad impresionante para hacer la transformación digital y para entrenar a su gente. Es impresionante lo que está haciendo para empoderar a la gente, ¿no? Entonces, o hemos visto casos como International Flavors, que tiene un presupuesto de $500 millones, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, no te digo Tesla, o sea, o Google. Es solo innovación. O sea, eso es exclusivamente innovación. Exclusivamente innovación. Muchas gracias. Pero muchas gracias a todos. Creo que hemos tenido una cantidad de aprendizajes importantísimos. Antes de terminar, he venido tomando notas ávidamente y tengo una cantidad de conclusiones que quiero llevar a la gente para que las saquen de acá y en los siguientes 35 minutos de la mañana puedan pensar en qué hacer las cosas. Entonces, resumiendo de las preguntas y de esta conversación, los puntos a los que llegué que creo que son claves son los siguientes. Primero, súper importante entender en qué mercado queremos estar, quién es nuestro cliente y quién es ese mercado.
atacar el proyecto con compromiso absoluto. Creo que las palabras de Álvaro son muy dicientes y como decimos en algunos lugares, hay que quemar las naves y arrancar, ¿sí? Y enfocarse 100% con todo el alma y con todo el cuerpo a este emprendimiento y a estos procesos de innovación. De Lilian me quedó súper claro, lo que me gustó muchísimo es tener un foco estratégico claro, cuáles son nuestras metas, cuáles nuestros propósitos, con la capacidad de revisarlo, porque el mundo nos exige hoy, la vida nos exige hoy ser flexibles, de estarlo revisando y estarlo ajustando en la medida de lo posible. Súper importante tener claro que vamos a fallar, que no todo funciona perfecto, hacer pilotos, creer en nosotros, probar, fracasar, pero lo importante del fracaso, capturar todos los aprendizajes que nos deja el fracaso, porque si no nos sirven hoy, nos pueden servir después. Capturar todas las lecciones aprendidas. Estar presente en todos los mercados, ir a todas las ferias, ir a todos los foros, afiliarse a todas las organizaciones para que no solamente nos sirvan como fuente de aprendizaje, sino nos den visibilidad dentro de las empresas como Sodimac, que están buscando emprendedores que los ayuden a resolver sus propósitos de negocio. Y finalmente, en el tema de cómo conectarse o cómo hacer que las personas se pongan la camiseta. Esa era mi pregunta que me daba más inquietud y me encantaron las respuestas. Uno, enseñarles, capacitar. Hay un adagio que es muy popular, no sé quién lo dijo, pero lo he oído muchas veces, de un financiero que se acerca al presidente de la compañía y le dice: jefe, si invertimos toda esta cantidad de plata en capacitar a la gente y se van, ¿qué hacemos? Y el jefe le contesta: y si no los capacitamos y se quedan, ¿qué hacemos? Me parece que es clave tenerlo en mente. Entonces ese punto me parece valiosísimo. El segundo es tener una compensación que represente lo que queremos que la gente, lo que la gente haga por nosotros. Y importantísimo, y me encantó esta respuesta de Álvaro, empoderar para que la gente haga su trabajo, tome las decisiones que debe tomar a su nivel para que nos ayuden a llevar la compañía adelante. Solos no podemos, tenemos que trabajar juntos. En el tema de cómo empujar la innovación y hacer, bueno, parte de esta misma respuesta, la parte de Lilian me encantó, hacer células interdisciplinarias que rompan los hilos, que todos operamos con unos hilos que parece que nos hubieran metido en celdas y no nos dejan mover de ahí. Esas células interdisciplinarias que estén enfocadas a resolver un problema y que utilicen todas las áreas de la compañía para lograr esto. Y el punto final de cuánto invertimos o cuánto nos cuesta innovar, esa respuesta me encantó. ¿Qué necesitamos hacer para ser relevantes y no salir del mercado? Ese debe ser el nivel de nuestro compromiso. Entonces yo creo que con esto tenemos una cantidad de elementos y puntos claves con que trabajar. Les quiero agradecer infinitamente por esta cantidad de conocimiento compartido con nosotros. Yo podría pasarme, creo que el día entero haciéndoles más preguntas y conociendo más de las experiencias de cada uno. El negocio de Álvaro me genera una cantidad de curiosidad brutal. A Home Center voy por lo menos una vez al mes a comprar cosas para hacer, entonces lo conozco bien. Y de verdad, muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperamos que todo lo que hemos compartido acá lo puedan sacar de acá, utilizarlo y ponerlo en sus compañías hoy mismo a funcionar y nos ayuden con este proceso de reactivación tan importante que la Cámara de Comercio está empujando para que todos en Bogotá salgamos adelante. Sandra, conclusiones contigo. No te oímos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jackie, maravillosa. Felipe, tu moderación encausa, integra, asocia maravillosamente. Mil gracias. Liliane, gracias también por compartir tu experiencia desde Sodimac y todo este impulso a la innovación y al emprendimiento. Álvaro, también nuestro afiliado Artepac, es una empresa que vamos a seguir invitando porque definitivamente creo que todos son un gran referente para nuestros empresarios del círculo
círculo de afiliados. Y yo quiero, ya después de todo esto tan maravilloso que ustedes han compartido, solo reiterarles nuestra gratitud por la generosidad de sus intervenciones, de sus palabras, de el compartir sus conocimientos con nuestros empresarios afiliados, y a los miembros del círculo de afiliados que nos han acompañado hoy, por supuesto, muchísimas gracias. Transmitirles que por favor estén siempre atentos a estos beneficios, a estos más de 25 beneficios que tienen ustedes como parte del círculo de afiliados, que es importante que aprovechen estas oportunidades, porque de hecho en el tema de innovación la Cámara de Comercio está ofreciendo unos escenarios muy importantes, de gran relevancia para que ustedes se puedan vincular. En el tema de innovación viene nuestro próximo evento, el 13 de diciembre a las 8:30 de la mañana, es la última cita del año que tenemos en estos espacios del Foro de Afiliados, y vamos a hablar sobre innovación justamente, y vamos a entregar los premios anuales que el Círculo de Afiliados está entregando a los afiliados destacados. Y quiero contarles que una de nuestras categorías, Jackie, Lilian, Felipe, Álvaro, para que se sientan muy complacidos, hemos creado desde el año pasado la categoría de innovación para reconocer a los empresarios afiliados que se destacan en este tema tan relevante para la reactivación y para el crecimiento de las empresas. Así que el 13 de diciembre, acompáñenos, que van a conocer también esas empresas que le apuestan a la innovación decididamente. Hoy van a recibir la encuesta de este evento, por favor, no la dejen de llenar, porque ahí está el espacio de siempre para que ustedes nos digan, por favor, cuáles son sus temas de preferencia, ¿de acuerdo? Y con esto me despido. Nuevamente, mil gracias y esperamos verlos el 13 de diciembre. Atentos a todo lo que ustedes necesiten. Tenemos una línea especial para los afiliados, la 594-1000 en la extensión 3667. Vamos a atender sus preguntas, sus inquietudes, sus consultas, sus sugerencias. Estén en contacto con nosotros, y a través de la página también cuentan con toda la información que necesiten para que la consulten con frecuencia. Muchas gracias a todos los afiliados. Nuevamente, Jackie, Felipe, Lilian, Álvaro, mil gracias, y esperamos verlos y tenerlos de nuevo muy pronto con nosotros, porque ha sido un gran espacio para todos. Mil gracias. Gracias, Colombia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Chao.